¿Quién era Jeffrey Dahmer, el llamado monstruo de Milwaukee? Jeffrey Lionel Dahmer, 21 de mayo de 1960, 28 de noviembre de 1994, asesino en serie. Nació en Milwaukee, estado de Wisconsin, Estados Unidos. Fue más conocido como el caníbal de Milwaukee. Es el responsable de la muerte de 17 hombres de diferentes edades, entre 1978 y 1991. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. Tenía un hermano menor llamado David. Sus padres siempre fueron muy amorosos y le dieron siempre todo lo que pudieron para suplir sus necesidades, pero era un hogar problemático y disfuncional. Su padre era químico y su labor lo obligó a trasladarse con su familia constantemente. La familia compró una casa en Bass, Ohio, donde Jeffrey pasó gran parte de su infancia y adolescencia. En su tiempo libre iba a pescar con su padre. Dahmer tenía gusto por buscar animales arrollados, los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Empezó a sentir placer sexual al ver los sesos de los animales muertos. Al pasar de los años su personalidad fue cambiando tanto que se convirtió en un ser introvertido, aunque en la secundaria, trabajó en el periódico y jugó al tenis. Era considerado por las personas que lo rodeaban como alguien raro. Luego, empezó a tener problemas con el alcohol. Sus padres se divorciaron, Jeffrey se fue a vivir con su padre y David con su madre. Su padre se casó nuevamente. Asistió a la universidad e ingresó en la Ohio State University, pero sus problemas de alcohol no le permitieron avanzar académicamente. En 1979 su padre lo convenció para ir al ejército, fue enviado a Alemania, pero de nuevo el alcoholismo provocó su expulsión. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. Al regresar a su país se fue a vivir solo a un apartamento en Milwaukee. Tuvo un problema con los padres de un menor de edad al que le pagó $50 por posar para unas fotos, pero luego comenzó a tocarlo, el niño huyó asustado. En consecuencia, los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable, fue enviado a prisión por 10 meses. Luego del entierro de un joven de su comunidad, Dahmer sintió el deseo de satisfacer su hambre sexual con el cadáver del adolescente, pero a causa del clima falló. Crimen Stephen Hicks, 18 años. Mientras conducía su auto se encontró a Stephen Hicks, quien le pidió que lo llevara en su auto, ya que iría a un concierto. Dahmer solía recoger a personas que solían pedir un aventón en las carreteras para ligar y quizá tener relaciones sexuales con ellos. Dahmer se dio cuenta que a Hicks no le interesaba tener nada con él, así que Dahmer lo golpeó 2 veces en la cabeza con una pesa de 5 kilogramos y luego lo estranguló, desmembró e introdujo el cuerpo sin vida en una bolsa para tirarlo en el vertedero. A medio camino la policía lo detuvo porque estaba conduciendo de manera indebida, pero sin ninguna sospecha del homicidio. La policía no se percató de la situación y simplemente lo multaron por conducir fuera de su carril. Dahmer se arrepintió de tirar el cuerpo y volvió a su casa. El asesino decidió ultrajar el cuerpo y realizar actos obscenos en él. Luego, guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Meses después, destruyó los huesos y los esparció en la maleza. Por un tiempo se sintió arrepentido y acudió a la iglesia, igualmente dejó el alcohol. Vivió de este modo por casi 10 años, no obstante, volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Intentó desenterrar a un joven muerto hacía unos días, para disfrutar de su cuerpo. Stephen Twomey, 25 años, en septiembre de 1987 conoció a Stephen Twomey, un hombre homosexual. Luego de departir un par de copas decidieron ir a una habitación de hotel. Dahmer no recuerda lo que sucedió, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Confundido compró una maleta, en la que lo metió, y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí violó al cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Lo que consternó al mundo fue su proceder, hirvió y blanqueó la cabeza para colgarla en su habitación como una especie de trofeo. James Dockstader, 14 años, Dahmer comenzó a ofrecer dinero a chicos para tener sexo. Por ejemplo, le ofreció $50 a James Dockstader, un menor de 14 años que se encontró en una parada de autobús.
Dahmer lo estranguló y le realizó los mismos vejámenes que hizo con el cadáver de Stephen Twomey. James Dockstader, 14 años, Dahmer comenzó a ofrecer dinero a chicos para tener sexo. Por ejemplo, le ofreció $50 a James Dockstader, un menor de 14 años que se encontró en una parada de autobús. Dahmer lo estranguló y le realizó los mismos vejámenes que hizo con el cadáver de Stephen Twomey. Richard Guerrero, 22 años, Richard Guerrero conoció a Jeffrey Dahmer en las afueras de un bar. Ahí fue cuando Dahmer le hace la misma oferta de posar desnudo por dinero. Guerrero aceptó. Ya cuando estaban en el sótano, Dahmer le dio somníferos y lo estranguló. Luego abusó sexualmente del cuerpo de la víctima. Kayson Sintasompone, 13 años, Dahmer abusó sexualmente de Kayson Sintasompone, 13 años, y estuvo un año en la cárcel. Anthony Sears, 26 años, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Anthony era un joven adulto el cual soñaba con ser modelo. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Su modus operandi era siempre el mismo. Los asesinatos sucedían cuando sus amantes se negaban a quedarse en la casa. Dahmer le cortó la cabeza y sus genitales para conservarlos, ya que Anthony se le hacía muy atractivo. Raymond Smith, 33 años, Raymond se desempeñaba como trabajador sexual. Dahmer le ofreció $50 para que se fuese con él a su casa. Al llegar lo drogó con somníferos y los ahorcó. Dahmer opta por tomarle fotos al cuerpo de la víctima, luego lo descuartizó. Decide guardar la cabeza de Raymond Smith junto a la de Anthony Sears. Ernest Miller, 22 años, la muerte de Ernest fue por degollamiento. Luego su asesino decide descuartizarlo, disolver la carne en ácido. Dahmer conservó los huesos en su closet, también los bíceps para luego consumirlos. David Thomas, 23 años, le dio drogas en una bebida y pastillas para dormir. Lo descuartizó y aparentemente también conservó el cráneo de David Thomas. Curtis Strother, 19 años, Curtis fue drogado, ahorcado, descuartizado. Las partes de su cuerpo fueron disueltas en ácido. Dahmer guardó las manos, cabeza y genitales de Curtis Strother. Anthony Hughes, 31 años, Dahmer y Anthony Hughes se conocieron en un bar gay. Hughes era sordomudo, y su asesino lo convenció de realizarse unas fotos por $50. Fue drogado y ahorcado. Dahmer conservó su cuerpo por un tiempo, luego lo descuartizó y disolvió su cuerpo en ácido, excepto su cabeza. Conerak Sintasompone, 14 años, Conerak era hermano de Kayson Sintasompone, el niño que fue abusado por Dahmer. Le realizó unas trepanaciones en el cráneo a Conerak Sintasompone para inyectarle ácido en el cerebro. Su intención al realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombies y tener el control absoluto sobre sus cuerpos. El joven logró huir. Cuando Dahmer salió a comprar licor, las vecinas de Jeffrey Dahmer vieron a este adolescente desorientado y desnudo, decidieron darle aviso a su tía y contactar a la policía. Dahmer lo persiguió, pero no contó con que la policía estaba al tanto de la situación. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años y que estaba alcoholizado por lo que no podía hablar y era mejor llevarlo al apartamento. Sintasompone fue estrangulado ese día. El asesino guardó el cráneo de Conerak. Matt Turner, 20 años, su asesino recogió a Matt en una parada de buses. Lo ahorcó y lo descuartizó. Dahmer decidió almacenar partes de su cuerpo en el congelador para consumirlo luego. Jeremiah Weinberger, 23 años, Dahmer y Jeremiah iban a pasar un fin de semana juntos. En ese tiempo, su asesino lo droga, le taladra el cerebro y decide inyectarle agua hirviendo. Jeremiah tuvo que aguantar ese sufrimiento hasta que falleció al segundo día. Oliver Lassie, 24 años, repitiendo su modus operandi, Dahmer le ofrece dinero a Oliver a cambio de posar para unas fotos. Tuvieron relaciones sexuales, luego su asesino decide drogarlo con cloroformo. Lo estranguló y mantuvo relaciones sexuales con su cadáver. Almacenó su cabeza y corazón en el congelador. Joseph Bradeoff, 25 años, Dahmer ahorcó a Joseph y recostó su cuerpo en su cama, en la cual permaneció 2 días. Luego decidió descuartizarlo, guardó su torso y cabeza en la nevera.
Tracy Edwards, su última víctima, logró salir con vida de esta macabra situación al escapar del apartamento con unas esposas, Tracy Edwards. La policía decidió revisar la vivienda y descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. De inmediato, el 22 de julio de 1991, fue detenido. La policía había recibido constantes llamadas de los vecinos de Dahmer, pero nunca actuó. Es inquietante la culpabilidad que tuvieron a causa de la negligencia por parte de la policía, pues hasta en una oportunidad pudieron salvar la vida de un niño de 14 años, pero decidieron creerle al asesino, que en palabras más, palabras menos, era un blanco viviendo en un barrio de afroamericanos. La policía vio a un joven inconsciente y tras lo dicho por Jeffrey Dahmer, lo devolvieron al apartamento de asesino serial. Luego de su arresto, cada día que pasaba de allanamiento se encontraban más cuerpos mutilados, cráneos y huesos. El detenido se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, 957 años de cárcel. Fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Ressler, en el Columbia Correctional Institute en Portage. Este famoso experto coincidió en que no podía quedar en libertad. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común. Dahmer admitió haber devorado los bíceps de uno de sus asesinados. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y que conservaba las cabezas de aquellos que consideraba hermosos. Además, esto le daba una sensación de compañía. Modus operandi de Jeffrey Dahmer: frecuentaba bares gays, encontraba a su víctima y le ofrecía dinero a cambio de relaciones sexuales, también los llevaba a base de engaños a su apartamento. Los drogaba con somníferos, abusaba sexualmente de ellos. Les realizaba fotos en poses extrañas luego de haberlos asesinado. Abusaba sexualmente de los cuerpos sin vida de sus víctimas. Se descubrieron varias fotografías de los cuerpos, en estas se podía evidenciar los pasos que utilizaba para desmembrarlos. Utilizaba ácidos para deshacer la carne y los huesos, pero siempre conservaba la cabeza y los genitales para su satisfacción sexual y mental. Otra de sus características era comerse parte de sus víctimas, le daba la sensación de que empezaban a formar parte de él. Su fin era crear un amante zombie, por eso ensaya inyectándoles líquidos y químicos en el cráneo. Perfil psicológico de Jeffrey Dahmer: según algunos especialistas, su diagnóstico psiquiátrico es trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico y psicótico delirante, delirio místico y delirio de control. Muerte de Jeffrey Dahmer. Luego de varios meses aislado, las autoridades carcelarias decidieron dejarlo comer con los presos y realizar algunas tareas de limpieza. Mientras realizaba algunas labores en compañía de Christopher Scarver, un esquizofrénico afroamericano, y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Se desató una pelea entre ellos. Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Dahmer murió de camino al hospital el 28 de noviembre de 1994. Scarver dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal en el salón de ejercicios físicos. Scarver confesó que asesinó a Jeffrey porque Dios me dijo que lo hiciera. Se dice que Christopher Scarver había leído en el periódico la noticia sobre todas las atrocidades cometidas por Dahmer, así que guardó un recorte de él y luego lo usó para confrontar a Jeffrey Dahmer antes del altercado.